Ahora sí, entonces para el día de hoy hablaremos acerca de lo que es la nanotecnología y los materiales inteligentes. Nanotecnología, pues ya por el prefijo se imaginarán, nanotecnología se refiere a partículas nanométricas, es decir, más que micropartículas. Y materiales inteligentes son aquellos materiales que se adaptan al contexto. Básicamente eso es el tema de los materiales inteligentes. Haremos una pequeña, pues más que una actividad, es como una preparación, un ejercicio que nos va a servir para empezar a preparar nuestro segundo parcial. Pues haremos algo un poco similar a lo que hicimos en nuestro primer parcial. También tendremos que construir o que experimentar, que crear unos pequeños elementos que la próxima clase hablaremos pues un poco más, un poco más calmado. Haremos nuestras indicaciones más profundas acerca de ese segundo parcial. Hoy iniciaremos un poco, haremos una pequeña introducción. La idea es, como vamos nuevamente a experimentar, que la próxima semana, como les digo, el miércoles hablaremos un poco más acerca de ese tema, pero la idea es que el próximo miércoles pues ya traigamos de pronto la idea o lo que hicimos para el primer parcial, ya una propuesta de qué trabajaríamos, cómo lo trabajaríamos, para que tuviéramos nuevamente 2 semanas. Ya la próxima semana vendría siendo semana 8. Una vez definido ese tema, tendríamos 2 semanas para empezar a construir y preparar o elaborar nuestro segundo parcial. Entonces, la idea es que si hay que pensar en temas de que hay que dejar secar y todo este tipo de elementos, pues lo importante es que tengamos suficiente tiempo pues para hacerlo de manera correcta. Y pues por último, el día de hoy hablaremos acerca de las pautas de nuestra próxima clase. Básicamente estas pautas ya las tenemos, pero simplemente para recordar que tenemos un pequeño ejercicio que veremos el día miércoles. Entonces, para iniciar ya en sí con nuestro tema del día de hoy, hablemos de lo que es la nanotecnología. Como lo podemos ver en esta imagen, un microchip y elementos muy microscópicos, es decir, elementos que no se ven a simple vista. Entonces podemos definir la nanotecnología como una manipulación de la estructura molecular de los materiales que nos sirven para cambiar las propiedades de ese material y realizar o hacer aplicaciones para nuestro tiempo revolucionario. Cuando hablamos de la estructura molecular, hablamos de tamaños entre 1 y 100 nanómetros. Entendamos entonces el concepto de nanómetro, y si vamos, por ejemplo, al tema de la cadena de ADN, una cadena de ADN tiene aproximadamente 2.5 nanómetros. Ahora pensar que un nanómetro es un prefijo del sistema métrico internacional, que significa enano y corresponde a la 1.000.000.000ª parte de un metro. 0.0, pongan 9 ceros en esta parte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, un metro. Es decir, la 10 a la menos novena potencia de la distancia de un metro. Es decir, dividimos un metro en 1.000.000.000 y esos 1.000.000.000 tomamos una parte. Esa parte es lo que es conocido como un nanómetro. Entonces, si empezamos a hacer un cálculo, una proporción, y decir que la cadena de ADN tiene 2.5 nanómetros, imagínense el tema de estos tamaños. Ya sabemos que un nanómetro pues, no se puede ver a simple vista, al igual que la cadena de ADN o ARN, cualquiera de las dos. Y estas cadenas aproximadamente tienen 2.5 nanómetros de diámetro.
Ahora pensar en una millonésima de esa parte, pues es un poco más pequeño y podemos hablar de una estructura mínima en cuanto al tamaño. Entonces entendamos que los materiales que nosotros conocemos a gran escala muchas veces no se comportan como las moléculas o las nanomoléculas, las nanopartículas, los nanoátomos de lo que están constituidos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los átomos de, en este caso, el oro, primero que todo, no tienen las características. Nosotros conocemos el oro con un color, de ahí el nombre del color, con un color dorado. Pero pensemos que los átomos del oro no son de color dorado. Tienden a veces a ser de color rojizo, a veces de color azuloso, a veces de color verde. Entonces nosotros es un poquito difícil imaginarnos que los átomos de oro no son color dorado, no son amarillo este que conocemos como el color oro, ni tampoco cuenta con las características eléctricas o las características de conductividad eléctrica con las que cuenta el oro. Sabemos que los elementos como el oro y la plata son de los mejores conductores de electricidad que hay en el mundo, mucho más que el cobre, del material del que son actualmente las líneas eléctricas, sino que obviamente hacer unas eh, redes eléctricas a base de oro, pues primero tema de costos y segundo tema de seguridad. Si ella y las redes de cobre se las roban, ahora imagínense si las redes fueran de oro o plata, que son mejores conductores que estos elementos. Entonces los átomos de oro o los, en este caso, no tendrían las propiedades eléctricas que tiene el oro como tal que conocemos nosotros. Entonces con eso nos vamos haciendo pues una idea de por qué es tan importante el manejo de esas nanopartículas y de eso que nosotros llamamos la nanotecnología. Podemos poner otro ejemplo y es el tema de los nanotubos de carbono. Estos son prácticamente grafito de carbono en estado puro, y este grafito es el que se usa, por ejemplo, para las minas de los lápices. Entonces nosotros cuando vemos la mina de los lápices nos imaginamos un material bastante frágil que con cualquier cosa se puede quebrar, se puede romper, se puede partir, pero entendamos que en este caso los nanotubos de carbono, es decir, los átomos de carbono en este caso, no poseen o mejoran esa propiedad. No son frágiles, sino que son altamente resistentes y tiene diferentes características eléctricas, al igual que el oro en su estado atómico, digamos, por decir algo. Entonces, esto nos sirve para hacernos una idea de la importancia de la nanotecnología, ya que nos permite manipular átomos que reflejan características completamente diferentes al material a gran escala del que estamos acostumbrados a ver. Entonces, veamos este pequeño video acerca de cuál es la actualidad y cuál es la importancia de eh, de esa nanotecnología al día de hoy.
A pesar de lo que hemos oído muchas veces, la nanotecnología no consiste en hacer las cosas pequeñas. La nanotecnología consiste en hacer las cosas nuevas. Las propiedades de los materiales no solo dependen de su naturaleza, de lo que son, oro, carbón, hierro, sino también de su estructura, de cómo están ordenados. Creo que el mejor ejemplo en este sentido es el carbono. Cuando pensamos en carbón, pensamos inmediatamente en algo negro, frágil, que sirve básicamente para quemarlo, que es el uso fundamental del carbón. Pero cuando vamos a su estructura, y hoy en día tenemos herramientas para modificar cómo están ordenados los átomos de carbono, podemos generar materiales totalmente nuevos, radicalmente nuevos. Podemos hacer carbón que sea transparente. En cuanto al grafeno, que es este material maravilla, la aplicación, digamos, más obvia, en la que todo el mundo ha pensado cuando hay algo que es transparente, que se puede doblar y conduce la electricidad, son las pantallas táctiles. La sustitución de los móviles rígidos que tenemos hoy en día por móviles flexibles e irrompibles, y en este Internet de todas las cosas, tener pantallas pues, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros muebles, sobre nuestras paredes. El año pasado me invitaron a dar una conferencia TED dedicada fundamentalmente a los niños. Di la conferencia en el Museo de los Niños de San José de Costa Rica y, bueno, teniendo en cuenta la audiencia, pensé que era conveniente introducir el tema de la nanotecnología a través de un personaje que aparece en la saga de Harry Potter, pero que es un personaje histórico. ¡Oh! Lo sabía. Aquí está. Nicolas Flamel es el único descubridor de la piedra filosofal. ¿La qué? En serio, ¿es que no leéis? Nicolas Flamel sufragó la construcción de iglesias, capillas y hospitales, y que tenía una fortuna tan grande que incluso pudo donar oro a las arcas del Estado. Todo esto no ha hecho sino alimentar la leyenda de este personaje y la posibilidad de haber descubierto la piedra filosofal. Hoy en día conocemos que gracias a la investigación científica es posible el proceso de transformar mercurio en oro, eso sí, a un precio mucho más elevado de lo que nos cuesta sacarlo de la mina. Si observamos qué ha ocurrido en las diferentes revoluciones industriales, vemos que los grandes cambios en la humanidad han estado relacionados con cambios en los materiales. La nanotecnología está abriendo una nueva revolución industrial porque nos permite cambiar las propiedades intrínsecas de los materiales. Y también es muy interesante desde el punto de vista tecnológico porque nuevos materiales suponen nuevas oportunidades. Muchas de las necesidades tecnológicas que tenemos están limitadas por los materiales de los que disponemos. Hoy en día ya tenemos una gran cantidad de nanomateriales que se están comercializando en forma de pinturas, de aditivos a la ropa, materiales que no se manchan. Hay otras aplicaciones que están cerca, pero todavía le queda algún tiempo. Y a ello destacaría la aplicación de la nanotecnología para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, es decir, materiales más ligeros pero más duros, que nos permita fabricar coches que pesen menos, es decir, que requieran menos combustible, pero en caso de impacto sean más seguros. El reto en el sector energético que comentaba antes, materiales capaces de extraer más energía de cada fotón, es decir, de convertir mejor la luz solar en corriente eléctrica. A más largo plazo, quizá el reto mayor es la aplicación de estos nuevos materiales en salud, en la mejora del diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades y, evidentemente, el diagnóstico y la lucha contra el cáncer, bien aprovechando las propiedades de contraste en resonancia magnética nuclear o en radiografías de rayos X, y localizar el tumor, llevar de forma muy selectiva la nanopartícula, el nanomaterial, a la zona tumoral y, finalmente, dónde está el tumor, liberar la carga que sea capaz de destruir este tumor sin afectar al resto del tejido sano. Mi deseo sería que los materiales que utilicemos en el futuro no sean escasos. Hoy en día utilizamos materiales muy escasos. No solamente estoy hablando del crudo de petróleo, sino que muchos de los nanomateriales están basados en platino, en materiales preciosos. Nuestros teléfonos inteligentes utilizan algunos minerales que llamamos estratégicos, que son muy limitados.
A mí me gustaría que una de las cosas que trajera la nanotecnología es el uso de materiales abundantes, no tóxicos, baratos, que además fueran fáciles de reciclar, como por ejemplo el oro, el cobalto, el níquel, el carbón. Todos estos materiales son abundantes, los tienen todos los países, no están concentrados solamente en una región y además son poco tóxicos. La democratización de las materias primas, efectivamente. Bueno, entonces como vimos en el video, sabemos que la nanotecnología, los nanomateriales, es una tecnología que va a traer muchos avances. Este señor incluso se atreve a decir que como a lo largo de la historia cada época ha sido nombrada por el material tecnológico, el material revolucionario de ese momento. Recordemos, por ejemplo, la edad de piedra. ¿Por qué? Porque los principales cazadores de ese momento usaban era piedra para cazar y eso fue lo que les ayudó a sobrevivir, a subsistir en ese momento histórico. La edad de los metales, cuando los metales era todo producido, todos los productos eran elaborados en metal. Entonces, según pues lo que propone esta persona que desarrolla, trabaja, experto en la nanotecnología, pues esta podría ser una época en la que podríamos llamar la edad de los nanomateriales. En este caso podríamos incluir un poco más y hablar de los materiales tecnológicos o la era de la tecnología. ¿Por qué? Porque no solo incluirían este tema la nanotecnología, sino temas un poco más biomateriales, temas de impresiones 3D. Incluso si, en mi opinión, pensaría que esta podría llamarse la edad de la electricidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos, la electricidad es el componente fundamental de todo lo que hacemos en el mundo en la actualidad. Entonces podríamos llamarlo la edad de la electricidad, que esa electricidad consigo va a traer ciertos cambios y beneficios, pues, importantes. Entonces tenemos una clasificación, pues, de manera general, o un resumen de manera general, una introducción de lo que son los nanomateriales. Entonces, como lo decíamos anteriormente, su tamaño es menos de 100 nanómetros, ya esto lo definíamos. La idea es trabajar con átomos y generar nuevas herramientas, que obviamente esto requiere nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías, ya esto lo veremos más adelante, que es la tecnología ascendente y descendente. Ya veremos más adelante qué son estos tipos de tecnologías de la nanotecnología, por así decirlo. Entonces, estos nanomateriales poseen propiedades especiales como que pueden ser más pequeños, más ligeros, más duros, más resistentes, más duraderos. En general son nuevas propiedades. Esto se logró gracias a el descubrimiento de la tecnología, de la nanotecnología, es decir, de cómo modificar estas estructuras nanométricas de los materiales. Y pues las aplicaciones, como hablamos anteriormente, y ya hablaremos un poco de esto que nos interesa mucho, son las aplicaciones de estos nanomateriales. Podemos ver, por ejemplo, la nanoelectricidad, nanoelectrónica, los sensores médicos, aeronáutica, agricultura, óptica, entre otros miles de aplicaciones que veremos un poco más al detalle. Entonces, en esto es lo que hablábamos en esta parte de aquí, cuando hablamos de las nuevas tecnologías dentro de la nanotecnología. Básicamente hay una división bottom-up, que es ascendente, y esta que se llama top-down, que es descendente. La ascendente en este caso se refiere a empezar a manipular esos nanómetros a escala nanométrica, valga la redundancia, y va de lo menos a más.
Es decir, empezamos a manipular esos átomos para llevarlos hasta un compuesto o un elemento, un material, una tecnología a nivel superior que sea más grande que la tecnología inicial o que el elemento inicial. Y la tecnología descendente en este caso se refiere a cómo hacer los materiales más grandes, hacerlos de manera nanométrica. Existe quizá otra clasificación que se refiere a la nanotecnología seca, que es cuando hablamos de estructuras de materiales inorgánicos, de carbón, silicio, metales, que funcionan en la ausencia de la humedad. Y tenemos la nanotecnología húmeda, que se refiere más que todo a los sistemas biológicos que funcionan dentro de la humedad. Y en este caso, lo que hablábamos dentro del video, el tema, por ejemplo, de estos nanorobots que llevan, digamos, medicamentos que pueden actuar contra las células cancerígenas. Entonces, en este caso nos referimos a una tecnología húmeda, una nanotecnología húmeda. Es decir, estos pequeños nanorobots son capaces de viajar a través del flujo sanguíneo, a través de los diferentes membranas, enzimas, material genético de nuestro cuerpo y pueden llevar de manera localizada, pues en este caso, el medicamento. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta nanotecnología? Pues en este caso, la versatilidad que nos proporciona. Los procesos de fabricación y las tecnologías que mejorarían muchas propiedades y muchos materiales. Con esto, como hablábamos anteriormente, como hablábamos al iniciar nuestra clase, los átomos de los materiales en muchas ocasiones son o poseen propiedades diferentes a los átomos o no a los átomos, sino al material a gran escala como lo conocemos. Hablábamos, por ejemplo, del oro o del carbono. En este caso, esta nanotecnología nos permite observar de cerca, pues, estas propiedades, en este caso, particulares, inusuales de estos átomos de diferentes tipos de material. Y este desarrollo de esta nueva tecnología nanotecnológica, nanométrica, nos va a permitir lograr avances en diferentes campos de la humanidad actualmente. Entonces, básicamente tenemos un cuadro comparativo que nos dice cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la nanotecnología. La nanotecnología tiene algunas desventajas, sí. Hablemos primero de las ventajas y es, por ejemplo, el tema de las energías renovables. Hace más óptimo, y hablaremos un poco de estas aplicaciones, hace más óptimo, por ejemplo, el consumo o el uso de la energía solar dentro de los paneles solares para hacerlas más económicas y más óptimas. El tema de la electrónica y la electricidad, pues lo que nos comentaba este señor, en la nanotecnología también trabaja mucho el tema de lo que es el grafeno, que es este tipo de materiales o pantallas flexibles. Y en temas de la salud, pues también lo veamos en el video un poco, nos hablaba de cómo estos materiales o cómo estos elementos nos van a permitir el viaje a través de las enzimas y el material genético de nuestro cuerpo hasta hacer lo que lleguen al lugar deseado. Pero así como hay efectos positivos o así como hay ventajas, también hay desventajas. Y es que aún como estamos mucho en temas de experimentación, no sabemos los efectos a largo plazo para el medio ambiente de este tipo de tecnología. Entonces tenemos una amenaza en este caso. El tema del impacto laboral, sí, porque en muchos casos, pues muchos trabajos van a ser relegados o por las nuevas tecnologías va a ser reemplazado algunos puestos laborales. Obviamente se creía en otros, pero para personas con mayor grado de especialización en determinados temas. Y por ejemplo, tenemos el tema de la seguridad. Imagínense pues que esta tecnología sea usada para introducir pequeñas moléculas o pequeños elementos dentro de un candado, pues obviamente eso va a hacer que la seguridad no solo del hogar, sino de países enteros se vea en riesgo.
El tema, por ejemplo, del espionaje, antes lo veíamos mucho en las películas, que enviaban por ahí unos pequeños robots como para escuchar y cosas por el estilo, pues esto ya no está tan lejos de la realidad. Sin embargo, esto acarrea o esto trae consigo unos riesgos que pueden considerarse bastante altos para la seguridad de las personas, de los países y quizá del mundo entero. Entonces, lo que nos interesa ver es, por ejemplo, las aplicaciones de esta nanotecnología. Y hablamos entonces de aplicaciones en el tema electrónico y vemos el grafeno, un material que prácticamente es carbono puro, que lo que hace es el desarrollo de pantallas táctiles y muchas otras aplicaciones, pero básicamente es pantallas táctiles que permiten flexibilizar. Entonces ya no vamos a estar apegados a esos dispositivos grandes, pesados, rígidos que tenemos actualmente, sino una tecnología que nos permitirá mucha más versatilidad en el tema de computadores y celulares, tablets. Los nanotubos de carbono, como lo vimos anteriormente, hace que se pierda menos energía en forma de calor, lo que genera mejores conductores eléctricos, mejor transferencia de datos, más eficiente, menos pérdida de información. Entonces esto es muy importante para el desarrollo de microchips, nanocables y todos estos circuitos y elementos electrónicos que requieren los pequeños dispositivos como celulares o computadores, tablets, etc. Tenemos unas aplicaciones en el nivel a nivel de energía, y en este caso, como lo hablamos dentro de las ventajas, permite que los paneles solares sean de mucha mayor eficiencia. Nos permite generar de pronto baterías más flexibles, condensadores ultrafinos, turbinas que trabajan con la energía del aire mucho más fuertes y ligeras, unos LEDs de mayor duración que pierdan menos energía en forma de calor, entonces el menor consumo de energía y mayor eficiencia energética. Dentro de las aplicaciones médicas, esto es más o menos lo que nos comentaban dentro del video, y es que mejora el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Como sabemos, uno de los principales problemas dentro de las quimioterapias que tienen que ser administradas a pacientes con enfermedades neurodegenerativas o enfermedades degenerativas completamente, no neuro, sino pues degenerativas de diferentes tejidos del cuerpo, es que estas quimioterapias no solo atacan células malignas, las células tumorales, sino que también atacan las células normales, por así decir algo. Por eso es la razón que las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos pierden el cabello. ¿Por qué? Porque las células del cabello son unas células que se reproducen con mayor, digamos, frecuentemente. Entonces, al no ser selectivas este tipo de tratamientos, hoy por hoy, pues tiene consigo muchos problemas o trae consigo muchas consecuencias. Entonces, en este caso, lo que nos llama la atención, lo que podemos hacer es el desarrollo de nanorobots que se encarguen de llevar, en este caso, los medicamentos al punto específico donde deben atacar. Entonces eso hace que las células sean mucho más selectivas o el medicamento sea mucho más selectivo y permita un mejor tratamiento y diagnóstico de este tipo de enfermedades. Mejora las aplicaciones de productos farmacéuticos, en este caso cremas y protectores solares. ¿Por qué? Porque al hacer cremas que contengan en su interior nanotecnología o elementos nanotecnológicos, nos va a hacer que penetre mucho más dentro de la piel. Al ser más pequeño, pues es más fácil que penetren en la piel y obviamente va a proteger mucho mejor. Va a hacer una mejor unión, mezcla entre las células epiteliales y la crema o el medicamento que estemos administrando. Igualmente, los vendajes que eviten infecciones. ¿Por qué? Porque acá el tema de los vendajes es
que al nosotros poner una venda, pues se queda pegado a alguna pelusa, por ejemplo, el algodón, del esparadrapo, se puede quedar alguna pelusa y eso genera infecciones dentro de la herida o dentro de la lesión cutánea que presenta el paciente. Entonces, esta nanotecnología igualmente va a permitir que se mezclen mejor los componentes del vendaje, que se adhieran de manera más correcta, de una manera más eficiente, disminuyendo el riesgo de infecciones. Dentro de las aplicaciones medioambientales encontramos elementos como la purificación del aire, simplemente porque hay pequeños filtros nanotecnológicos que van a impedir que las partículas viajen de un lugar a otro a través del aire. Igualmente lo hace a través de la nanoburbuja para evitar la contaminación del agua, y también pues filtros que no solo funcionan para el aire, sino también para el agua. Entonces también tiene algunas aplicaciones medioambientales este tema de la nanotecnología. Dentro de los textiles podemos encontrar el tema de los textiles inteligentes, aquellos que tienen en su interior pantallas táctiles como vemos en la imagen, o también aquellos textiles inteligentes en el sentido de que son mucho menos propensos a la suciedad. ¿Por qué? Porque esta nanotecnología lo que hace es que muchos átomos estén más juntos y eso a su vez impide pues que la suciedad y la humedad penetren en mayor impacto dentro de los textiles. Vamos a poner a cargar, parece que está también cargando. Ok, dentro de la industria alimenticia también tenemos sensores que nos van a permitir detectar, o microsensores, nanosensores, que nos van a permitir detectar la presencia de patógenos, es decir, de organismos, microorganismos que puedan alterar o que puedan ser perjudiciales para la salud dentro de diferentes tipos de alimentos. Y también hay nanocompuestos que nos permitirán la producción o mejorar la producción alimenticia, la producción de alimentos, lo que hace que, por ejemplo, sean sellados de mejor manera al vacío, impide que nos quede partículas de oxígeno dentro del envase o dentro de los empaques que nos ofrecen la industria alimentaria actualmente. Tenemos otros tipos de aplicaciones como lo que hablábamos en el video, lo que vimos en el video, la aplicación de elementos de, por ejemplo, cascos, equipamiento deportivo que van a ser de mucho mayor resistencia, pero mucho menor peso. Tenemos recubrimientos que protegen las paredes, así como los textiles, pues también serviría para proteger las paredes, lo que nos va a hacer paredes más resistentes al agua y a la corrosión, al igualmente que en los sanitarios. Al repeler este tipo de líquidos, pues va a hacer que sean mucho más limpios, mucho más fácil de desinfectar. Entonces va a evitar la suciedad y evita la proliferación de las bacterias. Entonces tenemos el mejor desempeño dentro de los productos cosméticos, al igual que cuando hablábamos de los protectores solares. Y básicamente la teoría es esta. Simplemente la nanotecnología, en un nanocosmético, la nanotecnología de un cosmético permitiría hacer partículas mucho más pequeñas que penetren mejor dentro de las diferentes capas de la piel. Mientras que el cosmético convencional, manteniendo partículas a nivel macroscópico, pues va a hacer que la penetración sea un poco más complicada, perdón, y por lo tanto, pues menos efectivo.
Entonces tenemos, por ejemplo, películas, al igual que como sirve para proteger de la humedad, paredes y telas, pues también sirve para proteger pantallas de computadores, ventanas, vidrio en general, lo que nos va a permitir una mayor capacidad de vida útil de este tipo de elementos, ya que va a permitir que ingrese menos humedad a estas pantallas táctiles o a este tipo de situaciones. Entonces nos crea también, por ejemplo, capas antirreflejo, reflectores de luz ultravioleta, luz infrarroja, lo que hace gafas de una mayor o un mayor nivel de protección ocular. Como hablábamos anteriormente, el tema de la seguridad es algo muy importante dentro de la tecnología. ¿Por qué? Porque dejar esta tecnología suelta, pues es un riesgo bastante alto para la seguridad. Entonces, lo que se busca con estos con la parte de la seguridad de la nanotecnología es buscar el desarrollo responsable de este tipo de productos y materiales, evaluar el impacto para la salud humana y para el medio ambiente, tener en cuenta también todo el estado de vida o todo el ciclo de vida útil de este nanomaterial o de esta nanotecnología, desde la producción hasta la distribución, uso y desecho de este tipo de materiales. Entonces, concluyendo con este tema, podemos decir que el futuro de la nanotecnología vislumbra luces y obviamente también algunas sombras. Es decir, muestra bastantes ventajas, pero también tiene algunas pequeñas desventajas que deben ser tratadas antes de, digamos, ofrecerle 100% o tirarle toda la evolución tecnológica que nos va a ofrecer este material. Entonces nos ofrece luces como los avances tecnológicos y la demanda de dispositivos más pequeños, más ligeros, más resistentes cada vez. Sin embargo, existen algunos riesgos medioambientales que aún no han sido medidos, al igual que unos riesgos sanitarios. No sabemos realmente cuáles son los efectos de estas nanopartículas para el cuerpo humano, para los animales, para la naturaleza, para el medio ambiente. Y el tema que más preocupa es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues no sabemos, al ser una tecnología de tan que en su momento quede, digamos, para libre uso, pues se va a frenar el tema de la comercialización, ya que muchas personas van a ponerle pero a o muchos gobiernos, muchos lugares en el mundo, van a ponerle pero a la producción y fabricación de este tipo de nanomateriales debido exclusivamente a la seguridad que puede ser violada a través de estos materiales. Bueno, con eso pues terminaríamos el tema de de la nanotecnología y los materiales. Entonces entraríamos a hablar un poco acerca de los materiales inteligentes. Antes de continuar con eso, pues ¿tienen alguna pregunta acerca de la nanotecnología? ¿Algo más que quieran aclarar? ¿Algo más que quieran comentar? Listo, entonces vamos a ver un poco el tema de los materiales inteligentes. Este tema de los materiales inteligentes básicamente se trata de materiales que se adaptan al contexto debido a ciertos estímulos externos que reciben este tipo de material. Luz, calor, humedad y otro tipo de estímulos que reciben para adaptarse al contexto actual. Es decir, materiales que reaccionan, materiales reactivos. Tenemos, por ejemplo, el tema, que ya es una de las aplicaciones más innovadoras dentro de estos materiales inteligentes, y es la construcción de edificios que se adaptan a las condiciones atmosféricas como el viento, calor y la lluvia. Es decir, existe un sistema aerodinámico en este caso que lo que permite es el flujo del aire de manera fácil, de manera sin interrupciones. Sin embargo, en el momento en que quizá de pronto empiece a entrar la lluvia, pues estas barreras o estos
ventana, llamémoslo así, que estamos viendo aquí, pues se puede llegar a cerrar para evitar en este caso que entre demasiada humedad o lluvia al interior del edificio. Al igual que de pronto cuando la brisa es muy fuerte, pues también puede cerrarse o para evitar el ingreso de la radiación UV o los rayos solares, el calor, hacia el interior del edificio. Tenemos el mismo ejemplo en la aplicación de microválvulas de ventilación en la ropa deportiva. Básicamente es al detectar que hay un exceso de temperatura en el cuerpo del deportista, pues se abren esas válvulas para que el cuerpo se refresque. Y una vez se alcanza la temperatura ideal del cuerpo, pues estas válvulas se cierran para mantener la temperatura correcta. Existen diferentes tipos de materiales inteligentes. Están los piezoeléctricos, los materiales con memoria de forma, los materiales cromoactivos, magnetorológicos, materiales fotoactivos. Los piezoeléctricos, aquel que responden o que son capaces de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Material con memoria de forma, aquellos que una vez se les retire el estímulo pueden mantener la forma por la cual se desea. Materiales cromoactivos son aquellos que reaccionan cambiando de color. Los magnetorológicos, aquellos que reaccionan a través de la exposición a campos magnéticos, y los fotoactivos, aquellos que reaccionan con o más bien que cambian el tema de la luz ante los estímulos externos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los materiales piezoeléctricos, para profundizar, son aquellos que pueden convertir la energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. Por ejemplo, cambian su forma ante un impulso eléctrico o producen una carga eléctrica en respuesta a un esfuerzo aplicado. Tenemos ejemplos como los encendedores eléctricos, el ultrasonido, los sensores de vibración, las pastillas piezoeléctricas de guitarra. ¿Cómo funcionan estos materiales piezoeléctricos? Básicamente nosotros en un encendedor lo que vemos es un encendedor eléctrico, lo que vemos es una corriente eléctrica que es esta que está aquí. Pero hay que pensar cómo se produce esa corriente eléctrica, ya que el material o ya que en este caso el encendedor no está conectado a una corriente eléctrica ni necesita ser cargado. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Hay unos pequeños materiales piezoeléctricos al interior, es decir, aquellos que son capaces de convertir la energía mecánica en energía eléctrica al interior de este elemento. Cuando nosotros activamos el dispositivo, lo que hace es que se empiezan a golpear dos elementos al interior, o estos elementos piezoeléctricos, al interior del dispositivo. Este golpe es la energía mecánica que se necesita. Entonces, este golpe, al generarse en los materiales piezoeléctricos, lo que hace es que se convierta el golpe, la energía mecánica, en esta corriente eléctrica que vemos aquí. Una vez nosotros desactivamos ese movimiento, desactivamos el dispositivo, el golpe deja de ocurrir, y al dejar de ocurrir el golpe, se cancela o también se suspende el flujo eléctrico en este caso. Así funciona básicamente un material piezoeléctrico. Entonces, en sensores de vibración es cuando de pronto hay una alarma contra terremoto que funciona con materiales piezoeléctricos. Básicamente lo que ocurre es que al sentir una vibración por un impulso eléctrico que envía, simplemente se activa algún bombillo o alguna alarma. El ultrasonido básicamente es una onda electromagnética, una onda en este caso mecánica, una onda pues, de sonido, llamémosla así, al golpear con los órganos internos de una persona, se genera o se devuelve un elemento que al ser pasado por una pieza piezoeléctrica, valga la aclaración, muestra una especie de fotografía o imagen ultrasónica. Es decir, transforma el golpe del órgano en una energía o una corriente eléctrica que lo que nos hace es mostrarnos una especie de fotografía.
Entonces, básicamente son aquellos elementos que a través de un golpe, un movimiento, cualquier tipo de fuerza mecánica, un estrés, un rozamiento, genera una corriente eléctrica. Así podemos definir a los materiales piezoeléctricos. Tenemos materiales con memoria de forma, creo que esto es mucho más claro y es simplemente materiales que son capaces de o que son modificados para cambiar de forma y en muchos casos volver a una forma original al ser expuesto a diferentes estímulos externos, que pueden ser, por ejemplo, una fuente de calor, una fuente de humedad, una fuente de luz. Y tenemos un ejemplo claro, y son estos pequeños plastilina, creo que se llama plastilina mágica, que usan como juguetes los niños. Y básicamente lo que hace es que es un polvo que al entrar en contacto con la humedad mantiene la forma con la que cae. Pero Entonces, no es slime. no es un slime. El slime No. es una especie de plastilina. Esta es otro, pues no sé exactamente cuál es el nombre, pero es un ejemplo que básicamente lo que hace al reaccionar con la humedad mantiene esta forma. Una vez esta arena se saca del agua, es decir, se le retira la humedad, pues básicamente otra vez se vuelve arena. Vamos a ver si podemos de pronto buscar algún video para que se entienda un poco mejor el concepto. Sí, profe, eso pasa como el chocolate con la leche. No sé si usted ha visto algunos videos. Una cuchara de chocolate cocoa, la meten en el vaso de leche y al sacarla sale seca. Ok, exacto, es algo muy similar y prácticamente el funcionamiento, el principio activo en este caso es el mismo. Veamos a ver algunos videos. Arena mágica, a ver si... Bueno, es que realmente el nombre no es arena mágica, pero yo sé que es un juguete para niños, pero una vez tenga el nombre, pues lo compartiremos para ver un poco más cómo funcionan este tipo de elementos. Vamos a continuar con nuestra presentación. Y una vez tengamos el video, ya se los comparto para que entendamos un poco más. Entonces, dentro de estos materiales inteligentes tenemos también los materiales cromoactivos, es decir, aquellos que cambian de color ante los diferentes estímulos. Y tenemos, por ejemplo, pues estas pequeñas tintas que lo que hacen es que en ausencia de humedad son blancas, pero en contacto con el agua se vuelven de color. Dentro de estos principios cromoactivos encontramos diferentes tipos de cambios de color. Y el ejemplo más clásico son los lentes transition. Aquellos que al ser expuestos a la luz, a la radiación ultravioleta, a la radiación del sol, pues cambian de color, en este caso los vidrios de esos lentes. Entonces esto entra dentro de los materiales cromoactivos fotocrómicos. Fotocrómicos, ¿por qué? Foto de luz. Es decir, ante el cambio, ausencia de luz, pues se mantienen transparentes, pero ante la presencia de este tipo de radiación ultravioleta, cambian de color. Principio más básico, los lentes de transición.
Tenemos materiales termocrómicos, aquellos que reaccionan ante los cambios de temperatura, electrocrómicos, aquellos que reaccionan ante los cambios de corriente eléctrica. Estos son bastante interesantes, y los halocrómicos, que son los que reaccionan ante los cambios de pH. ¿Cómo así? Por ejemplo, las pruebas estas que hacen dentro de los aeropuertos para verificar el transporte de sustancias psicoactivas, sustancias alucinógenas, cualquier tipo de drogas ilegales. Y recuerden, pues, lo que de pronto han visto alguna vez el programa de Alerta Aeropuerto, saben que ellos hacen una prueba, y es que sacan una muestra del material sospechoso y le ponen un copito o algún elemento con una especie de líquido. Y si el líquido cambia de colores, cuando dicen positivo para cocaína, positivo para anfetamina, positivo para cualquier tipo de sustancia. En este caso, lo que están haciendo es variar el pH de la sustancia o verificar el pH de la sustancia, y al cambiar este pH o al reaccionar esta sustancia ante el cambio de ese pH, cambia de color, lo que da llaman ellos positivo para diferentes tipos de alucinógenos. Y tenemos los hidrocrómicos, que básicamente es los que vemos en este caso, reacción ante los cambios de temperatura, ante los cambios de agua, por ejemplo. Tenemos también los materiales fotoactivos, aquellos que se manejan o que cambian con los estímulos lumínicos, son capaces de emitir luz ante la acción de diferentes estímulos externos. Dentro de eso encontramos tres importantes, que son los fluorescentes, los fotoluminiscentes y los electroluminiscentes. Dentro de los fluorescentes son aquellos capaces de emitir luz ante una determinada exposición a una longitud de onda. Básicamente las señales de tránsito. Estas señales que nosotros llamamos reflectivas, ante la exposición, por ejemplo, de la luz de los vehículos, pues estas señalizaciones se iluminan. Entonces, estos son señalizaciones fluorescentes, aquellas que son capaces de emitir luz. También antiguamente lo tenían las tablillas o las demarcaciones de los autobuses. Cuando el autobús venía, la luz en la noche que reflejaba o que se enfocaba contra el panorámico de los buses, simplemente hacía que el lugar donde se iluminara o donde se aumentara la luz, se mostrara la tablilla y dijera, por ejemplo, socorro, bosque, manga, etcétera, cualquier tipo de este tipo de direcciones. Tenemos los materiales fotoluminiscentes, que son aquellos que, digamos, capaces de almacenar luz. Y estos los vemos, por ejemplo, las salidas de emergencia y en los cines. Y se dan cuenta que en los cines hay unas especies de guías, unas especies de flechitas en las escaleras que nos indican cuál es el camino de salida y cuáles son los caminos hacia las diferentes ubicaciones de las sillas. También hay una pequeña tablita que nos indica la numeración o la demarcación de cada fila. Y esto es que al estar prendido la luz del cine, digamos que se cargan. Y una vez cesa esta fuente de iluminación, ellas son capaces de emitir luz durante un determinado tiempo. Pues después de ese tiempo, pues obviamente se oscurecen, pero por lo menos por el tiempo eso sirve. ¿Para qué se usan las salidas de emergencia? Pues porque en algún momento, cuando hay algún tipo de emergencia que deje por ejemplo, un terremoto, que deje el edificio o el lugar sin luz, pues obviamente la gente no va a encontrar las puertas de salida, las salidas de emergencia, las guías. Entonces, para eso, al cortarse el circuito, el fluido eléctrico, lo que hace es que se mantengan iluminadas por un tiempo y la gente pueda salir de manera correcta por ese tipo de puertas. Y tenemos los electroluminiscentes, básicamente son aquellos materiales que se les aplica una corriente eléctrica y son capaces de iluminar. Por ejemplo, los bombillos. Los bombillos, pues, es el ejemplo más claro de este tipo de elementos, y al cesar la corriente eléctrica, pues se apagan. Eso es lo que hace un interruptor. Abrimos o prendemos el bombillo, lo que hacemos es
hacer que el flujo eléctrico vaya hacia el bombillo, pero una vez lo cerramos, pues el bombillo deja de iluminar. Tenemos los materiales magnetorológicos, que estos son aquellos que reaccionan ante los cambios ante la exposición de campos, en este caso magnéticos. Y estos tienen una aplicación en la prevención de accidentes y en la prevención o en la amortiguación de construcciones y vehículos de automoción. Es decir, vamos a ver si aquí tengo, bueno, aquí no tengo la foto, pero lo que hace es cambiar o agregar un líquido que puede ser sustituido en el tema de los vehículos. Lo que hace este líquido es que al ser expuesto a un cambio cambio magnético, en el campo magnético de su alrededor, lo que hace es que se hace más viscoso o menos viscoso. Entonces, al hacerse más viscoso, aumenta de manera más óptima la suspensión del vehículo. Es decir, al hacerse más viscoso, se hace más grueso el fluido, y al hacerse más grueso, pues hace que fluya mejor o que se amortigüe mejor ante la caída de huecos. Entonces, si el hueco es mucho más profundo, la amortiguación debe ser mayor, entonces el campo que se aplica, el campo magnético aplicado en este caso, es mucho más amplio. Y al ser mucho más amplio, pues hace mucho mejor el sistema de amortiguación. Ese mismo principio se usa, por ejemplo, en la construcción de puentes. ¿Por qué? Se darán cuenta que los puentes tienen, en este caso hablando de los puentes colgantes que están sobre diferentes tipos de ríos, tendrán algunas especies de guayas o cuerdas que sostienen el puente. Pero esas cuerdas, con el viento, pues obviamente se pueden mover, y esa vibración ante el cemento de la construcción pues puede ceder. Lo que hacen es a manejar estos cambios magnéticos para el mismo tipo de fluido, y eso mejora la suspensión, la amortiguación, disminuyendo el movimiento de este tipo de puentes. Entonces, ¿cuáles son los usos y aplicaciones más comunes de este tipo de elementos? Y creo que todos conocemos, por ejemplo, estas que le llamamos los MOOC mágicos. Los MOOCs mágicos básicamente cambian de color ante la exposición de bebidas frías o calientes. Entonces eso nos sirve para el diseño y desarrollo de nuevos productos, desarrollo de sensores, como hablábamos anteriormente, en el caso de sentir, por ejemplo, una vibración, cambie de color. Materiales para construcción, en este caso, evitar las grietas de los cementos. Materiales para construcción, también, por ejemplo, hablábamos de los edificios inteligentes, persianas o ventanas que abran o cierran de acuerdo a las condiciones externas de sol, agua, lluvia, humedad, calor. Tema de robótica, transportes más eficientes, porque hacemos que transportes, por ejemplo, en el tema de amortiguación, cuando esté menos amortiguación, pues se disminuye el tema de amortiguación, haciendo que el vehículo fluya o el vehículo avance con mayor velocidad, y cuando se necesita más amortiguación, pues obviamente la velocidad disminuye, pero aumenta un poco más el tema de la amortiguación. La ropa inteligente, en este caso, como lo veíamos al principio del tema, básicamente pequeñas microválvulas que hacen que abra o cierre ante los cambios de temperatura corporales del usuario. Entonces, la importancia de este tipo de materiales es que dotan al material de nuevas capacidades sin necesidad de sensores, actuadores o electrónica. Entonces nos permite construir o fabricar productos y materiales que interactúen de mejor manera con los cambios en el medio ambiente o con los cambios en las personas, sin necesidad de estar conectado a una red eléctrica. Entonces estos nuevos materiales, pues obviamente hoy por hoy son un riesgo, aunque es un poco más avanzado, pero estos materiales nos ayudan en ciertas aplicaciones, como esta que vemos aquí, tejidos que no necesitan ser planchados cuando hablábamos de ropas inteligentes, tejidos que no se manchan simplemente por
porque repelen la humedad y las bacterias. Materiales inteligentes que se recuperen de la deformación o golpe. Imagínense, por ejemplo, esta aplicación en vehículos. Cada vez que un vehículo es golpeado, el material de su carrocería regresa a su forma original, pues sería muy inteligente. Elementos plásticos conductores de electricidad, pues sería una aplicación, ya que nos evitaríamos el costo de los materiales, de los metales, que es mucho más alto. Bueno, esto de los biomateriales lo hablaremos en la próxima clase. Los nanorobots o nanofármacos, las nanobaterías, las pantallas táctiles y todo este tipo de aplicaciones que se nos ocurran. Por ejemplo, las tintas electrónicas, que sean capaces de mostrar texto, fotos o dibujos ante, por ejemplo, cambios de humedad, como veíamos, por ejemplo, con el paraguas. Procesadores cada vez más rápidos y con mejor pérdida de energía a través de calor. Estructuras ultra resistentes y conductoras a través de nanotecnología, de nanotubos de carbono, perdón. Y materiales inteligentes que sean capaces de adaptarse a las condiciones ambientales, como veíamos, por ejemplo, los edificios inteligentes, la ropa inteligente o los lentes de transición. Muchos de estos pues ya están implementados en la realidad. Y dice, en cualquier caso, un aspecto que se debe tener en cuenta en todas las investigaciones es la conservación del medio ambiente. Importante, ahora no solo basta con producir materiales económicamente rentables, sino también materiales respetuosos o sostenibles con el medio ambiente. ¿Para qué? Pues para que estas nuevas tecnologías y estos nuevos desarrollos sean duraderos en el tiempo. Entonces, chicos, con eso terminamos pues nuestra clase teórica del día de hoy. Antes que nada, si tienen alguna pregunta, si no, pues haremos un pequeño, no llamemos ejercicio, sino una pequeña preparación, un pequeño acercamiento a nuestro segundo parcial. Listo, entonces si no hay preguntas, pues entonces, ya para empezar a organizar nuestro segundo parcial, ¿por qué pensamos en nuestro parcial tan temprano? Como les dije, pues al inicio de nuestra clase vamos a empezar, haremos algo de pronto bastante similar a lo que hicimos en el primer ejercicio. En este caso pondremos en práctica más que todo el tema de cómo reflejar diferentes tipos de propiedades de los materiales a través de la experimentación que haremos. Entonces, para iniciar con eso, lo que vamos a hacer es formar grupos de máximo 3 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Pues cada grupo simplemente debe pensar y debe definir 3 propiedades. O bueno, en este caso, definamos propiedades, o sea, los grupos de 3 definen 3 propiedades, si hay alguno que va a trabajar solo una sola propiedad, y grupos de 2, 2 propiedades, es decir, una propiedad por cada integrante del grupo. Recuerden que esas propiedades las hablamos anteriormente, que son la fragilidad, ductilidad, elasticidad, dureza, fragilidad. Cualquiera de esos tipos, vamos a pensar en las que vamos a usar para nuestro parcial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar en la fabricación de productos a través de esas propiedades. Es decir, ¿cómo puedo yo fabricar un producto con una propiedad de dureza o de elasticidad? ¿Para qué me serviría dentro del diseño de un producto la elasticidad? Todavía no vamos a pensar en el producto ni nada. Más adelante, pues así vamos a diseñar un producto, pero más adelante hablaremos un poco más a fondo de eso que vamos a diseñar. Por ahora no les doy muchos detalles acerca de lo que vamos a hacer para el ejercicio del parcial, solamente es para irnos preparando. Entonces pensemos en que esas propiedades las tenemos que hacer que se reflejen en una muestra del material. Es decir, lo que vamos a hacer es nuevamente, como hicimos con la estructura que empezamos a probar un material, en este caso que fuera ligero y resistente, ahora lo que vamos a hacer es un material, si ustedes quieren, no, esto es un material que sea pesado. Entonces, ¿cómo hacemos un material pesado? ¿Cómo hacemos un material frágil, dúctil, elástico, plástico, frágil? Bueno, ya les dije frágil,
duro, pues todo este tipo de elementos. Entonces pensar en cómo fabricaremos un material o una muestra de ese material. Entonces por ahora solamente preocupémonos por definir las características que vamos a trabajar: fragilidad, ductilidad, elasticidad, etc. El grupo que me vaya diciendo, profesor, nosotros vamos a trabajar estas propiedades, pues listo, las vemos, hablemos dos, 3 minuticos de eso, porque deciden esas propiedades, y listo, con eso cerramos para que porque cada grupo vaya definiendo. Entonces cada grupo que defina pues se puede ir ya saliendo de la reunión. Entonces para que se vayan pues digamos con calma, antes de eso pues vamos a recordar que para el próximo miércoles nuestra pequeña actividad. Recordemos, bueno, aquí es fecha de entrega miércoles 20 es hoy, aquí entonces fecha de entrega miércoles 22. Esta es nuestra actividad de la próxima semana. Ya la tenemos desde el miércoles pasado, pero se la recuerdo de igual modo. En el grupo de trabajo, en este caso del proyecto de aula, vamos a analizar, definir, justificar y evidenciar el problema relacionado con la empresa seleccionada, el cual vamos a solucionar con una innovación propuesta. Es decir, el próximo miércoles vamos a decir, profesor, el problema es tal y aquí están las evidencias de mi problema. Entonces, preparar una infografía, una presentación o una diagramación, pues con esa definición del problema. Pueden usar, por ejemplo, esta tablita. En este caso no es que sea obligatorio, pero les ayudaría de pronto un poco a sentar las bases de ese problema. No es obligatorio, es sugerido. Ustedes verán pues si lo usan o no. Pero esto nos ayuda un poco a centrarnos, a definir un poco más estas situaciones problemáticas dentro de ese tema. Y para recordar simplemente el problema o la oportunidad es básicamente lo que hay en diferencia a lo que deseo. No es lo mismo vivir sin dinero que vivir sin dinero y necesitar el dinero. Es el ejemplo que siempre hemos puesto. Entonces esta es la actividad, pues ya esta la tienen, pero la recordamos, esta es la actividad para el próximo día miércoles, pasado mañana. Simplemente definir el problema. Y para ahorita lo que vamos a hacer es definir las propiedades con las que tentativamente trabajaremos nuestro ejercicio del parcial. Pues obviamente si de pronto hoy definimos algo y más adelante dicen, pero era más fácil o creo que es más propio, más propicio hacer con esta propiedad, pues lo pueden hacer. Pero por ahora haremos un acercamiento pues para ir guiándonos un poco más hacia lo que será nuestro segundo parcial. Como les dije, lo empezamos desde hoy, lo comenzamos a trabajar desde hoy. La próxima semana el ejercicio será ya definir esas 3 propiedades y la propuesta de cómo fabricaremos una pequeña muestra de un material con esa capacidad. Y para que tengamos entonces 2 semanas. La próxima semana es semana 8, parcial semana 10. Tendríamos lo que nos restaría la semana 8, toda la semana 9 y el inicio de la semana 10 para preparar ese segundo parcial. Entonces, por ahora vamos trabajando en los grupos de trabajo, máximo 3 estudiantes, vamos definiendo pues las propiedades, 3 propiedades por cada, digamos una propiedad por cada integrante del grupo, por así decirlo. Si son 3 propiedades, si son 2 propiedades, si son 1, una sola propiedad. Y lo que vayan definiendo, pues me comentan y se pueden ir retirando. Entonces quedo pendiente, igual aquí estaré, cualquier cosa, pues me preguntan, lo vamos definiendo y vamos trabajando por ahora en ese tema.